Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 8 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en Sudamérica, en México, Estados Unidos e Italia, que es el país que tenemos como referencia. El corte lo hice aproximadamente a las 8:40 de la noche. Bueno, acá podemos ver las gráficas de Estados Unidos que continúa de manera exponencial, Italia que ya parece que está cada vez más cerca del pico, y Brasil y los demás países que veremos en otro gráfico. Vamos a hacer recuento del número de casos en cada uno de los países al día de hoy. Italia tiene 139.422 casos, Perú 4.342, Chile 5.546, Ecuador 4.450, Argentina 1.795, Colombia 2.054, Brasil 16.188, Uruguay 456, Bolivia 264, Venezuela 167, Paraguay 124, México 3181, Estados Unidos 435.016. Acá se puede ver el gráfico de todas las curvas de los países. Obviamente que los demás países no se distinguen bien por los países que tienen mayor cantidad, como Estados Unidos, Italia y Brasil. Pero vamos a ver de los demás países aquí, sin Estados Unidos ni Italia. Podemos ver el gráfico tomando como referencia Brasil, que sigue teniendo la mayor cantidad de casos con 16.188. Le sigue Chile con 5.546, Ecuador con 4.450 y ahora Perú con 4.342. Un aumento considerable en la cantidad de casos. Le sigue México con 3.181, Colombia con 2.054, Argentina con 1.795. Los demás países que poco a poco comienzan a distinguirse, como Uruguay, Paraguay, Venezuela. La curva de Brasil nos da la referencia para ver en qué situación se van encontrando nuestros países. Ahora vamos a ver la cantidad de infectados, el número de casos por cada millón de habitantes en los países. En Italia el día de hoy hay 2.303 personas infectadas por cada millón de habitantes. En Estados Unidos ahora hay 1.365 personas infectadas por cada millón de habitantes. En Chile 290, en Ecuador 257, en Perú 131, en Uruguay 129, en Brasil 77, en Colombia 41, en Argentina 40, en México 25, en Bolivia 23, en Paraguay 17, en Venezuela 6. Ahora vamos a ver el gráfico de cada uno de los países y el número de casos activos. Este es el tipo de curva de Italia, que es el país que tenemos como referencia. Como pueden ver, el avance ha mostrado aplanamientos cada cierto tiempo, y en el último aplanamiento que vemos es de esta forma, y el número de recuperados está aumentando. Parece que Italia ya está más cerca al pico y lo vamos a ver en el número de casos activos. Ahora en Italia hay 95.262 casos activos, 26.491 recuperados y 17.669 fallecidos. Podemos ver cómo la cantidad de nuevos casos cada vez van siendo menores, y también porque los recuperados están aumentando, el número de casos activos cada vez es menos. Parece que ya está llegando al pico y esperemos que sea así. Ahora vamos a ver el caso de Perú. Perú tiene ese tipo de curva, está teniendo en los últimos días ya una forma exponencial, como podemos ver. El día de hoy aumentaron considerablemente el número de casos acá en nuestro país. Los recuperados también siguen aumentando. Y bueno, vamos a ver el número de casos activos en Perú. En Perú hay 2.888 casos activos, 1.333 personas recuperadas y 121 personas fallecidas. Acá en Perú también se está considerando ya, porque se han comenzado a hacer, así como las pruebas moleculares, también las pruebas rápidas, y he visto que las estadísticas internacionales están considerando también los resultados de las pruebas rápidas, porque obviamente ya son positivos, aunque sabemos que las pruebas más confiables son las moleculares. Ahora vamos con Chile. Chile tiene este tipo de curva, mantiene una tendencia uniforme.
no significativamente exponencial, pero una línea, una diagonal en los últimos días. También está aumentando la cantidad de recuperados y bueno, vamos a ver el número de casos activos. Chile tiene 4.383 casos activos, 1.115 personas recuperadas ya y 48 personas fallecidas. Ecuador. Ecuador tiene ese tipo de curva, como vemos, con varios quiebres, aplanamiento en los últimos días, pero hoy día tuvo un crecimiento considerable. Lamentablemente tiene más personas fallecidas que recuperadas. En cuanto a casos activos, hay 4.068 casos activos en Ecuador, 140 personas recuperadas ya y 242 personas fallecidas. Argentina. Argentina tiene este tipo de curva. Está disminuyendo el número de casos, parece, en los últimos días. No está aumentando exponencialmente. También se están recuperando las personas. Y vamos a ver el número de casos activos, que en Argentina hay 1.372 casos activos, 358 recuperados y 65 personas fallecidas. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva, como vemos, con algunos quiebres pequeños, pero en los últimos 2 días ha presentado un mayor aumento de casos. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. 1.876 casos activos, 123 recuperados y 55 personas fallecidas. Brasil, el país sudamericano con la mayor cantidad de casos, tiene este tipo de curva. Todavía sigue elevándose el número de casos activos en Brasil, como podemos ver. Cada cierto tiempo está aumentando más todavía, tiene una curva exponencial. Lamentablemente tiene más fallecidos que recuperados, aunque entiendo que no están reportando el número de personas recuperadas, porque hace más de 9 días que no aumentan, no creo que sea así. Bueno, vamos a ver el número de casos activos. En Brasil hay 15.241 casos activos, 820 fallecidos y solo 127 recuperados. Uruguay. Uruguay mantiene este tipo de curva, una diagonal. El día de hoy presentó un aumento mayor de casos, pero también está aumentando el número de recuperados y el número de fallecidos casi no aumenta. Es lo bueno. Podemos ver acá el número de casos activos en Uruguay: 257 casos activos y 192 recuperados, 7 personas fallecidas. Estamos viendo que más de la última semana, si bien es cierto, aumentan nuevos casos en Uruguay, están aumentando más los recuperados. Se podría decir ya que se llegó a un pico. Vamos a esperemos que continúe de esa manera, porque están disminuyendo el número de casos activos en Uruguay. Bolivia. Bolivia tiene este tipo de curva. No tenía aumento significativo de casos, pero el día de hoy presentó una cantidad considerable de nuevos casos. Tiene más fallecidos que recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos en Uruguay, en Bolivia: 244 casos activos, 2 personas recuperadas nada más y 18 personas fallecidas. Venezuela tiene ese tipo de curva con varios quiebres al inicio, pero en las últimas 2 semanas, casi no ha presentado muchos casos nuevos. Los recuperados se mantienen y aumenta ligeramente el número de fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en Venezuela: 93 casos activos, 65 recuperados y 9 personas fallecidas. Parecido a lo de Uruguay, aunque con menor cantidad de casos. Se puede decir también que ha llegado al pico, pero vamos a esperar en los siguientes días. Paraguay tiene ese tipo de curva, mantiene un aumento, se puede decir, aritmético de los casos. No está aumentando mucho y lo bueno es que también está aumentando el número de recuperados en Paraguay. Vamos a ver el número de casos activos: 101 casos activos, 18 recuperados y 5 personas fallecidas. Bueno, esperemos que mantengan esa tendencia en Paraguay y comiencen a disminuir también más los casos activos. México tiene este tipo de curva, también uniforme, se puede decir, es media exponencial. También el número de recuperados es considerable y vamos a ver el número de casos activos. El número de casos activos en México es de 1.866. Hay 1.141 personas recuperadas ya y 174 personas fallecidas.
Estados Unidos, el país más afectado en las últimas semanas. Podemos ver aquí levemente unos pequeños aplanamientos. Vemos aquí el número de casos nuevos, cómo va aumentando la curva. Aquí una pequeña inclinación, y en los últimos 4 días también hay una pequeña inclinación en el número de casos. Hay más recuperados que fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos en Estados Unidos. 396.358 casos activos, 23.865 recuperados y 14.793 fallecidos. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se encuentra el porcentaje de letalidad en los países, y ya qué porcentaje de personas ya se van recuperando. Por decir, en Italia, el porcentaje de letalidad al día de hoy es del 12.67%. Es decir, de cada 100 personas que contraen o dan positivo al coronavirus, aproximadamente 13 fallecen. En cuanto a recuperados, es el 19% al día de hoy. Es decir, de 100 personas que dieron positivo, ya 19 les dieron de alta aproximadamente. Ahora vamos a ver de los demás países. Estados Unidos tiene un porcentaje de letalidad de 3.4% y porcentaje de recuperados 5.49%. Chile tiene una letalidad, la más baja de todos los países que tenemos, de 0.87%, y ya un 20.1% del total de casos recuperados. Ecuador, una letalidad del 5.44% y ya 3.15% del total de personas ya recuperadas. Uruguay tiene una letalidad de 1.54% y tiene 42.11% ya del total de casos recuperados. Uruguay pareciera que tiene los mejores números el día de hoy. Perú tiene una letalidad del 2.79% y recuperados 30.7%. Brasil, una letalidad del 5.07% y lamentablemente recuperados solo el 0.78%. Argentina, una letalidad de 3.62% y recuperados 19.94% del total de casos. Colombia, una letalidad del 2.68% y recuperados aproximadamente el 6% del total de los casos. México, una letalidad del 5.47% y recuperados ya del total de casos 35.87%. Bolivia, una letalidad del 6.82% y recuperados solo 0.76% de los casos. Paraguay, 4.03% de letalidad y recuperados ya el 14.52% de los casos. Venezuela, una letalidad del 5.39% y recuperados ya un 38.92% del total de casos. Bueno, eso sería el número de casos al día de hoy en nuestros países y también en los países que tenemos como referencia. Cada uno de nosotros en nuestros países vamos viendo el aumento de casos, de fallecidos, de recuperados, y bueno, particularmente acá en Perú ha aumentado considerablemente el número de casos el día de hoy, y creemos que se va un poco más ya pegando a lo que es la realidad, y quisiera saber en sus países cómo perciben la cantidad de casos. ¿Lo consideran que es realidad o cómo perciben si hay más casos o si están por ahí? Bueno, ese sería el video de hoy. Dios mediante, nos vemos en el video de mañana.